solemos llamar habitualmente, que va los miércoles de 19:30 a 21. La idea es entre vecinos, vecinas, diferentes actores sociales, encontrarnos en este espacio, intercambiar ideas, opinar acerca de la realidad que nos atraviesa a nivel nacional, provincial, local, y también ciertas cuestiones que pueden ir apareciendo. Ya estamos en este momento transcurriendo casi los 2 meses de programa, que va en directo por el Facebook de la radio, FM Piltri 88.7. 98.7. Tengo problemita con los números y los que me conocen saben que es así. Se me atraviesan los números y no los tengo a la vista. Y decíamos que va en directo por la 98.7 y por el Facebook de la radio. Hoy nos acompañan, no somos 4, habitualmente somos 4 personas en el intercambio, y el moderador hoy falta uno. Esta es la realidad humana y está bueno también que suceda. Bueno, agradecerle a Andrea Niles. Hola, ¿qué tal? Compañera docente, estudiante universitaria en la actualidad. También. Y militante sindical sobre todo. Joaquín, referente de los estudiantes de la Universidad de Río Negro, sede Andina al Bolsón. Te agradecemos la presencia y entendemos que hoy por hoy los y las estudiantes están atravesando una situación difícil y bueno, queremos conocerla y también saber qué piensan de esta realidad hoy. Y nos acompaña Marcelo Lacassier, profe de Sociología en las escuelas secundarias de Río Negro, en la localidad, y militante de la vida. ¿Se podría decir? Sí. Bueno, agradecerles la participación y bueno, que entre todos podamos reconocer y ver qué nos atraviesa hoy y cómo podemos pensar entre todos una alternativa si hubiera para las diferentes situaciones que nos van sucediendo. Bueno, ahora vamos a compartir el link para que aquellos que quieran compartirlo puedan hacerlo. Vamos al primer video para poder empezar a analizar qué nos pasa a los y las argentinas cuando tenemos que ir a elegir un nuevo gobierno y escuchamos a veces esta frase, gane quien gane, yo mañana voy a trabajar y sigo mi vida. Bueno, si es así, no es así. ¿Cómo va, gente? Les quiero hacer una pregunta porque es algo que me llama muchísimo la atención. Cada vez que hay un proceso de ajuste en la Argentina y hay gente que de alguna manera lo convalida, que entiende que es lo correcto, pero le da un poco de pudor decir, sí, yo la verdad que estoy a favor de que me aumenten todo, sí, yo la verdad estoy a favor de que se tomen medidas para que cada vez me rinda menos el dinero, lo que suelen decir es, no importa, yo igual tengo que salir a trabajar todos los días. Y la verdad que es una respuesta que no puedo entender. O sea, es como que me preguntes a mí qué opino de la física cuántica y yo te diga, sí, mi color favorito es el azul. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿En qué momento convencieron a la gente de que el sistema democrático implica que vos tengas que salir a trabajar o no tengas que salir a trabajar? En la dictadura, cuando no se podía ni opinar y no podías votar, igualmente la gente tenía que salir a trabajar. ¿Cuál es la relación entre una cosa y la otra? Los gobiernos toman medidas, impulsan leyes, generan incluso un clima de época que hacen que vos tengas que salir a trabajar todos los días, pero que tu salario te rinda más o te rinda menos, que tus condiciones de trabajo mejoren o empeoren. Entonces, ¿qué respuesta es? Yo tengo que salir a trabajar todos los días. ¿En qué momento piensan que se popularizó esta respuesta y se hizo así como un común denominador? Sí, no, yo igual tengo que ir a trabajar todos los días
como una excusa para que te importe un carajo las decisiones que se toman o de alguna manera justificarlas. Los leo en comentarios. Abrazo. Bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Es Sí, así? está un poco vaciada la idea de democracia, ¿no? La idea de democracia participativa y la idea de democracia en términos de un sistema de pesos y contrapesos a nivel poderes estatales que en realidad encuadran nuestra vida cotidiana, incluso la del trabajo. Esta cuestión instalada desde una lógica individualista y justamente meritocrática, en la cual creo que va de la mano el discurso de yo lo que tengo me lo gané trabajando. Digamos, como que si uno viviera una vida al margen de los mecanismos que tiene y los dispositivos que tiene el Estado para encuadrar esa vida, digamos, en decisiones que uno toma a nivel económico, a nivel cotidiano, a nivel sí, este trabajo sí, este no, si tengo trabajo, si tengo que salir a buscarlo, si estoy en relación de dependencia, si no. Por ejemplo, lo que sucede ahora después de la ley base, después del decreto, en realidad, el decreto del primero que firmó el presidente cuando asumió, que es el que todavía nos sigue rigiendo con respecto a la derogación de muchísimas leyes laborales y principios protectorios estatales que van a ese trabajo que tenés que ir a cumplir cotidianamente. Digamos, entonces el divorcio sucede justamente porque se entiende que la vida de uno transcurre a pesar de, y que no influyen las decisiones políticas que se toman a nivel macro en la vida cotidiana. Y eso justamente está en función de alejarnos cada vez más del debate público y de que cada cual, a cada uno cada vez le interese menos, digamos, lo que le pasa al otro, ¿no? Lo que le pasa a otro sector. Pero hay una realidad y es concreta que cuando suceden las elecciones, vamos, votamos, creemos en las fuerzas o no creemos, pero tenemos que ir porque es obligatorio. Pero la persona que va a votar al otro día tiene que salir a trabajar y tiene que seguir con su vida cotidiana. ¿Cambia o no cambia esa posibilidad? ¿Vos qué decís, Joaquín? Sí, íntegramente. O sea, yo creo que acá el problema es la individualización a la cual se ha traducido también, ¿no? Porque yo tengo muchos amigos, muchas personas que piensan y dicen lo mismo, parece que es un discurso escrito por un guionista que se los baja y se repite todo el tiempo, pero creo que también la política no ha dado respuestas concretas a eso, ¿no? Como que es una... se da por ósmosis ese discurso también, o sea, más allá de toda la estructura que se genera para intervenir en las lógicas, ¿no? Discursivas y todas estas cosas, yo creo que la política no le ha dado soluciones concretas a los trabajadores, o sea, desde hace un par de años ya como que se ha alejado la política de esta solución a los laburantes, ¿no? Porque es una realidad, o sea, hoy la clase trabajadora fue una de las más golpeadas y está saliendo a trabajar todos los días igual, o sea, hay gente que no tiene trabajo, o sea, se profundizó aún más. Entonces, yo digo como que pienso que es una respuesta también a no ejecuciones políticas concretas para el sector de los trabajadores. O sea, como que no es algo menor para mí. O sea, como yo no me la agarro con el votante de Milei. O sea, yo quiero que los dirigentes se sienten acá y nos digan, bueno, disculpen, porque los trabajadores no tienen la culpa. O sea, si seguimos culpando a los trabajadores, es como que hoy no la agarremos los estudiantes. Digo, ¿qué soluciones le dimos nosotros a nuestro gobierno que votamos a Alberto, que votamos a Massa, a los estudiantes, a los trabajadores? O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Y no lo digo para desmerecer el gobierno, o sea, no me arrepiento de haberlo votado. Pero sí buscar en función, o sea, que en nuestro discurso no sea siempre agarrarnos contra el trabajador, ni mucho menos. Digo, ok, hace discurso, nosotros, ¿qué le vamos a proponer? ¿Qué es lo que le vamos a decir? O sea, decirle, no, sos un idiota porque votaste a Milei, o no, sos un idiota porque decís esto. O sea, me parece que el debate tiene que ser un poco más profundo en términos de propuestas concretas, porque si no, nos quedamos solo en una nebulosa de juzgar al otro. Bien. Marcelo.
primer lugar, no sé, pienso en la palabra trabajo y pienso en el castigo divino, ¿no? ¿Por qué se le ocurrió ese castigo? A partir de ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente, que es un mandato judeo-cristiano, si se quiere. Es antiquísimo. Y creo que no podemos despegar de esa trampa, tal vez. La riqueza siempre la han generado los trabajadores. Recuerdo, bueno, esa poesía de Bertolt Brecht, ¿no? Sobre las pirámides, todo lo que se ha construido. Se habla de los faraones, se habla de reyes, de esto, pero nunca de los trabajadores. Y me parece que eso es uno de los puntos claves a tener en cuenta, ¿no? Más teniendo en cuenta que vivimos en un mundo donde, como consecuencia de la revolución científico-técnica, las tecnificaciones, ha existido una expulsión masiva de mano de obra en los últimos 30 años. O sea, hay una gran masa de trabajadores desocupados que no van a poder volver jamás a un mercado laboral. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablan del concepto de la democracia, yo no puedo quitar de eje de discusión esta democracia que tenemos, que es una democracia de la derrota. Es una derrota que se impone en el año 1976 contra la clase trabajadora. Es una derrota que implica una democracia que no se le puede arrebatar a la dictadura. Hay un acuerdo entre la multipartidaria y la dictadura militar. Es una democracia que se construye a partir de esa derrota, principalmente la derrota de Malvinas. Y hay una derrota que se puede ejemplificar en números si tenemos en cuenta el periodo 1943-1975. La distribución del PBI en ese entonces era entre un 42 y un 48%, y hoy araña el 25%. Por lo tanto, el empobrecimiento de quienes laburan día a día ha sido una constante, y coincido con lo que vos estás planteando. En los 40 años de democracia, a gran parte de la sociedad no se le ha podido dar una respuesta satisfactoria. Entonces hay, hoy por hoy, una gran insatisfacción, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, que se refleja en una clara crisis de representación, y una crisis que la derecha ha logrado captar de una manera muy clara, porque también hay una ausencia de una izquierda como consecuencia de un realismo capitalista donde al parecer hoy por hoy es más fácil pensar el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Sí, eso como sin duda, porque nos atraviesan otras cosas también. Entonces poder pensar cómo seguir y cómo avanzar, digo, no, nada es casual. Tampoco es que sucede acá. Digo, el avance de la derecha es mundial y lo sabemos, y está profundizándose cada vez más. Entonces todo el contexto mundial ayuda a que hoy estemos en la situación que está Argentina. Digo, más allá de la cuestión histórica que sabemos que ha venido como cíclico siempre, ¿no? Sí, igualmente va más allá, digamos, supera la cuestión de la lógica de lo que sería un pensamiento liberal tradicional. Pensado esto en el sentido de que el keynesianismo y la protección estatal surge históricamente para proteger al capitalismo justamente y la propiedad privada. Y de repente nos encontramos acá en Argentina en particular con un discurso que redobla la apuesta en contra, digamos, y supera incluso ese mismo proteccionismo estatal que sirvió en su momento para cuidar al liberalismo. Entonces, no es solamente que la izquierda no ha sabido construir una propuesta electoral sólida o, si se quiere, brindar una respuesta a la sociedad, por lo que sabemos es que tenemos una generación de dirigentes desaparecida, sino también que dentro del mismo peronismo, que tiene un encuadre más bien dentro de un pensamiento liberal, es incluso más proteccionista, habla de justicia social, digamos, dentro de su discurso instala otra cosa diferente, si se quiere, un poco más de resguardo y de establecer mecanismos de control, pues, digo, en esto del achicamiento del Estado, ¿no? Acá no, acá ni siquiera es que el Estado aparece para ponerle parches a lo que genera y a las vulneraciones que genera el capitalismo más salvaje. En ese sentido creo que hay como un estado de superación incluso con las derechas más ortodoxas a nivel global.
Sí, yo pensaba mientras te escuchaba y también para pensar hoy, ¿no? Hoy es 18 de septiembre, hoy se cumple un aniversario más de la segunda desaparición de Julio López. Digo, esto también ha pasado en estos 40 años de democracia y que tenemos deudas pendientes, ¿no? Así que bueno, vaya también nuestro siempre recordado y no olvidado que la desaparición no es casual y siempre pidiendo la aparición con vida, ¿no? Como lo hicieron las madres, las abuelas, aun cuando sabiendo que ya no era factible no perder ese lugar. En este contexto en que nos encontramos y que nos parece importante, esta semana uno de los temas que nos atraviesa de alguna forma, porque vuelve a profundizar lo que ustedes están planteando, es la presentación del presupuesto. ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron? Bueno, para eso vamos a compartir unas imágenes que fueron sacados de 3 diarios distintos sobre las repercusiones del día lunes. Infobae con su clara propuesta siempre, ¿no? Jubilaciones, subsidio y obra pública, ¿cómo funcionaría la motosierra del gobierno en 2025? Ahí ya está hablando del motosierra. El otro diario, que es el Destape, ahí retoman o enmarcan a Eduardo Feynman, porque dice que destrozó a Javier Milei tras la cadena nacional. Se le está yendo de la mano. La cadena nacional, que fue en un momento importante del día y donde lo que más sucedió es que hubo un apagón. Y la tercera de las tapas es un diario mendocino, o sea, del interior del país, donde habla del presupuesto 2025 y hace hincapié en la recaudación y el ya conocido cómo no dejar atrás el déficit cero, ¿no? ¿Qué significa, Marcelo, desde tu punto de vista, esto de la motosierra y el déficit cero? Hay una estrategia, me parece que podría haber dos decisiones: plantear un déficit cero o con un violento ajuste fiscal como el que se está llevando adelante, o un intento de estabilización por otra vía. Esto no afectaría indudablemente el traspaso de riqueza a las clases dominantes. A mí, en lo personal, yo prefiero no hablar tanto de Milei y hablar del proyecto de las clases dominantes. ¿Por qué? Porque me parece que Milei no es otra cosa más que un fusible de las clases dominantes, que necesitan un ajuste, que lo desean, y que por lo visto hay una suerte de pacto para que este ajuste sea posible, porque no hay ningún tipo de oposición. Se va a ajustar como se hizo siempre, ¿no? En los lugares donde se empieza a desarticular. Y muchas veces esa suerte de desajustar, ¿no? Viene cerrando cuestiones muy pocas, no directas. Puede pasar con la TV pública. No te pasamos tal partido, no te pasamos esto. Es un vacío progresivo. Lo que a mí me asombra es que, no me asombra porque estoy viviendo la época, es la total falta de respuestas que coinciden prácticamente en todas las áreas. No hay respuestas, no existe una oposición. El PJ está apostando más que nada a ver qué ocurre en las elecciones del año que viene, quién será el candidato del 2027, es lo único que les interesa. La CGT vuelve a cumplir el juego que cumplió en la década del 90, la CTA se olvidó de sus orígenes, y por lo tanto hay algo que a mí me preocupa, ¿no? Había una época donde la consigna era: si tocan a uno, tocan a todos. Y eso hoy no se está respetando. En una época que esto es diferente a los 90,
porque si en los 90 tocaban un viejo, nos salíamos a la calle automáticamente al otro día. No se esperaba. Y hoy no está pasando nada. Yo creo que hay algo, creo que ese ajuste se va a ir profundizando. También entiendo cuáles pueden llegar a ser los tiempos que tiene este gobierno en cuanto al descontento de la gente. Pero también sabemos que para que algo caiga hay que ayudarlo a caer, y parece que hay que empujarlo. Y eso no está. De ninguna manera está. ¿Y por qué? ¿Qué decís, Joaquín? ¿Por qué no está eso? Esa fuerza que Marcelo habla de la gente. Y De la nosotros, ¿no? desmovilización es total. O sea, la semana pasada fue que se hizo una movilización, una concentración acá afuera del hospital. Éramos 50 personas, y estoy exagerando. Pero bueno, estamos en un momento de una ausencia de dirigentes, o sea, yo siento como estamos medio huérfanos, o sea, y yo hablo, o sea, nos pasa en la universidad también, en cómo reorganizar esta militancia, en cómo buscar un tipo de horizonte, hacia dónde vamos caminando, que yo siento que es algo que se traduce y que este plan sistemático, coincido en lo que dice él, que es progresivo, y que el año que viene, cuando tengamos que salir a defender la universidad, la educación pública, como lo hicimos en abril, vamos a hacer 30, porque la diserción en las universidades es un hecho. Yo me estoy por recibir, soy ayudante de cátedra de una de las primeras materias de la carrera, y estamos terminando el año con muchísimos estudiantes menos de los que arrancaron este año, que eran muchísimos estudiantes menos a los que tuvimos el año pasado. Entonces se está dando como día a día, nos van apretando más y van cayendo compañeros, y va a llegar un punto en el cual no va a haber una fuerza de movilización fuerte. O sea, yo creo que la desmovilización es un hecho. Entonces y la ausencia de liderazgos fuertes también es una realidad. Entonces es una situación donde no hay rumbo, y los pocos que estamos ahí estamos como mirándolo entre nosotros, tratando de abrazarnos, tratando de que no caigan más compañeros, y es una situación bastante delicada, ¿viste? Pero yo no creo, o sea, yo tengo la fe de que en algún momento se pueda solucionar o resolver de alguna forma esto. Digo, creo que Milei, siendo jefe de Estado, está demostrando todo lo que se puede hacer desde el Estado, en algún punto. O sea, teniendo tan pocas bancas en el Congreso, está haciendo una reforma sistemática del Estado. Y yo vuelvo a lo que nos sucedió años anteriores. Entonces, ahí es como... Yo estoy viendo un tipo que está haciendo un montón de cosas del Estado, que lo está rompiendo desde adentro. Y que lo dice. Y que lo dice, Claramente. y que lo dijo en la campaña. Y nosotros diciendo no, porque la ausencia del Estado, y el chabón está utilizando el Estado y toda la estructura del Estado para desmantelar todo. O sea, los que le están pegando a los jubilados son personas que trabajan, o sea... entonces, digo, ahí hay como... El chabón está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Punto. No nos está sorprendiendo. No, a mí No mucho, debería. a mí mucho, o sea, como que, no sé, es bastante oscuro, ¿viste? Pero bueno, en ese punto digo, que vuelvo nuevamente, ¿cuál es la propuesta? O sea, ¿para dónde vamos a ir? Y yo no estoy esperando una voz mesiánica, sino quiero escuchar a los dirigentes que votamos, a los cuales salimos a la calle a bancar el proyecto colectivo, al cual fuimos a repartir boletas. Quiero escucharlos a ver qué piensan. Por porque- ahora, silencio. Sí, y complicidad también. Sí, que no es poco en estos contextos cuando se necesita dirigentes fuertes, y principalmente porque venimos de derrotas en derrotas. Más allá de que uno puede creer más o menos en
las formas de gobernar, ¿no? Porque también eso, pueden haber otras formas, no la hemos encontrado. Bueno, vamos a seguir con este tema porque nos parece importante avanzar sobre qué nos pasa también en la cotidianidad, como el compañero decía esto, ¿no? Se van cayendo los estudiantes de la universidad, de una universidad pública. Estamos transmitiendo, volvemos a dar los datos, FM Piltri 98.7 por el streaming de Facebook. Nos acompañan, que hoy no lo dije, están en la puesta al aire Rubén Torres, que es quien conduce habitualmente, y esta vez le sacamos lugar, y Caleb, que es el operador de este programa, y hoy también fue sacado de su rol. La idea es, seguir construyendo opiniones acerca de lo que nos pasa, que podamos pensar juntos a otros y a otras, y también quienes nos escuchan o nos ven puedan saber que hay otros discursos, ¿no? Que no solo pasa por, como decíamos hoy, las redes sociales, sino también que hay vecinos y vecinas, referentes desde otros lugares, no los dirigentes, sino otros tipos de referentes sociales que están pensando alternativas, o por lo menos quieren pensarlas. Bueno, vamos a ir a nuestros auspiciantes. Bien, te sugerimos, si tenés que arreglar tu lavarropa, si tenés que arreglar tu heladera, la heladera siempre es voluminosa, es grande, claro, tenés miedo que se te caiga, que se te rompa. Bueno, llegó Javier, ¿sí?, a darte una solución. Si ya para transportarla tenés 30.000 pesos hasta llevarla a donde te la arreglan. Bueno, Javier tiene transporte propio. El lavarropa no es tan voluminoso, pero es pesado. Javier te soluciona el problema. Te lo recomendamos, 2944 51 58 78. Te repito el teléfono, 2944 51 58 78. Lo mejor entonces que Javier con transporte propio va a tu domicilio. Pero vos decís, pero porque tenga transporte propio le voy a dar a arreglar mi heladera. No, una cosa más que me faltó decirte. Javier tiene 15 años de experiencia. También te sugerimos, llega el fin de semana. Ay, tenés que hacer la previa. ¿Qué te querés tomar? ¿Algo fresco, algo rico? Pack de cerveza. Tenés el combo del Fernet con cola, con un hielito a excelentes precios. Y si no, también un Campari rojo con 7-Up. Sí, dale, date una vueltita, Avenida San Martín y Güemes, ahí está en la galería Mirando al Piltri, local 1, está nada más ni nada menos que Bunker, Maxi Bunker, ahí está entonces Gustavo, que te ofrece regalería, artículos de almacén, recarga de celulares, todo lo que necesitas en un mismo lugar. Estos dos por ahora, sí, te los recomendamos. Dale tanto a Javier como a Maxi Bunker del centro y seguimos debatiendo. Bueno, seguimos acá después de haber nombrado a quienes nos ayudan a sostener este espacio, que si bien lo hacemos con mucho interés, hay que sostenerlo, y ahí entra la cuestión económica, y que cada vez cuesta más, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad sucede esto, la crisis, llegar al déficit cero, lo que hablábamos hoy, ¿no? Implica que la sociedad la pase mal. La mayoría de nosotros no está llegando a tener sus necesidades básicas satisfechas, como siempre decimos. Y ahí es donde yo, y acá voy a opinar, sé que no debo, pero creo que cuando este discurso que hablábamos hoy al inicio, de que gane quien gane, yo tengo que ir a trabajar, sí, vas a trabajar pero en diferentes condiciones, ¿no? Vas con una perspectiva de vida diferente si vamos pensando en otras formas. Hasta ahora lo que se ha demostrado es que se profundiza, no se modifica. Con respecto a esto, a mí me gustaría, así como Joaquín planteaba, cómo veía la crisis
social, política y económica en la universidad, bueno, que ustedes por ahí que hoy están en otro ámbito, puedan contar desde dónde lo ven, dónde se palpa esa crisis. En todos los rincones, porque hubo un dislocamiento también de la espacialidad, ¿no?, que la que estamos conviviendo diariamente. Y en este sentido pienso en el gobierno a nivel federal y en los gobernadores, justamente teniendo nosotros a Beretilnec llevando adelante políticas muy similares a las de Nación, y que no es... Beretilnec lleva mucho más tiempo, no es de ahora, siempre, digamos, siguió avanzando y, digamos, el encuadre nacional le permite, ¿no? Y hay un montón de poderes que las provincias no han delegado a Nación, y sin embargo, en este momento hay un avasallar también de Nación con respecto a las provincias, y Beretilnec respondiendo a esa instancia que le plantea a Nación, como la declaración de servicio esencial de la educación, perseguir al sector público estatal con la cuestión del presentismo, esta mirada y creencia de que el trabajador estatal es un ñoqui, como lo dijo en la misma presentación del presupuesto, Milei, echamos a no sé cuántos miles, 31.000 ñoquis del Estado, 31.000 familias que se quedaron sin ingresos. O sea, es un montón, y ese mismo tipo de política está tratando de llevar adelante mucho más crudamente en este momento. Vengo de una asamblea en UNTRE, en el sindicato, y justamente ahora se está ajustando desde el ataque al régimen de licencias, ¿no? No pudieron meter el presentismo o no quisieron, no estaban del todo convencidos, porque en realidad si hubieran querido lo hubieran hecho lo mismo, porque estamos con muy poca fuerza de reacción. Dirigencias sindicales que desmovilizan en lugar de... y están permanentemente intentando firmar la paz social con este gobierno, y por otra parte van avanzando en contra de derechos ya conquistados. Estas nuevas resoluciones que han salido en el ámbito laboral, en el cotidiano van perjudicando a los trabajadores que se encuentran de licencia por estar enfermos o tener algún familiar enfermo, y de repente al cambiar desde el lugar administrativo los trámites para hacer, se vulneran los derechos a esas mismas licencias, que va en el mismo sentido que planteaba hoy, con el Estado brindando una protección a los trabajadores que tienen relación de dependencia. Digamos, a los que están en relación de dependencia con las empresas, a los que están en relación directamente con el Estado de dependencia. Entonces, no solamente va por el lado de lo salarial y de el afectar de modo directo a la educación pública, siempre responsabilizando al docente que falta de que la educación pública sea de mala calidad, y no hacerse cargo de no brindamos suficientes recursos y no les brindamos el espacio adecuado, no tenemos a los docentes en condiciones, no trabajamos sobre los diseños curriculares, no, digamos, hay toda una avanzada en contra de lo público en general y de la educación pública en particular, que ese es el clima que se respire. Cada vez estamos más atados a seguir trabajando, gane quien gane, ¿no? Como reproduciendo con nuestro accionar, entrar al trabajo, hacer lo que se supone que tenemos que hacer y directamente hacer como si nada hubiera pasado. Incluso, bueno, en este marco, con estas nuevas resoluciones sobre las licencias, tener que ir enfermo a trabajar para no padecer los descuentos. O que un médico te diga, necesitas 30 días y una auditoría que sale de la nada, que es de una empresa tercerizada, que ni siquiera... Pero esa auditoría se le paga. A esa auditoría sí, pero digamos, es una empresa que nada tiene que ver ni siquiera con los seguros laborales. O sea, una empresa en la cual no tenés alzada para reclamar nada. Ni siquiera es una junta médica, por decirlo, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, que haya una junta médica que de última, bueno, define más o menos, te ve, te evalúa, o un médico que va a tu casa, como en los viejos tiempos, el médico laboralista caía en la casa. Debería haber sucedido desde esos lugares, precisamente porque, bueno, si se consideraba que había abuso y que el Estado debería controlar, ¿no? Bueno, buscar mecanismos, pero el mecanismo que encontraron es no el de justamente miran los certificados y deben tener un número limitado de aquellos que pueden autorizar, entonces 30 días no, si tú me dices 30 días yo te voy a dar 5. Entonces, los otros 25 días vos vas a trabajar o te bancás los descuentos.
Y eso, digamos, cuando empezamos a verlo de manera individual, justamente se va de alguna forma como fragmentando una lucha que tenemos que dar colectivamente para poder conservar los derechos que tenemos. Ni siquiera estoy diciendo conquistar nuevos derechos, o sea, conservar los que ya teníamos. Exactamente. Marce, ¿por qué lo público está tan mal visto socialmente? Primero principal porque hay una construcción que parte de una mirada neoliberal que a su vez está asociada a una palabra que es lo común. La otra palabra que está mal vista es el término comunismo. El comunismo tiene que ver con lo común. No tiene que ver con el socialismo autoritario que cae en el 92, ¿no? Y que genera este tipo de mundo que hoy tenemos. O un realismo capitalista, para ser claro, ¿no? Pero me parece que hay una construcción ideológica para poder establecer que lo común sea mal visto. En contraposición a eso, se dice, bueno, que la salida es lo privado. A mí me parece que también para responder un poco lo que están planteando sobre la cuestión de lo público, de la exactitud, y teniendo en cuenta que aquí en la comarca tenemos una carrera en la Universidad Nacional de Río Negro, que es la carrera de audiovisuales, ¿no? Me gustaría aprovechar para hacer referencia a dos películas que me parece que van de lleno con lo que nos está pasando hoy en día. Acércate un poquito más al micrófono. Una de esas películas son películas clásicas ya, ¿no? Que tienen mucho tiempo, ¿no? Una de ellas es Alien, Ridley Scott. Puede parecer una película de ciencia ficción, una película de terror, pero es una película que se da en 1979, en pleno auge del neoliberalismo. Hay un mandato por parte de la empresa hacia sus trabajadores. Llevan esto a cualquier costo, no importa. El que lo lleva justamente no es un ser humano, es un androide. Y el mandato es que esto tiene que llegar porque se puede transformar en un arma. Lo que prima es el interés de la empresa y los trabajadores pasan a ser piezas descartables. Yo creo que es la mejor metáfora para poder pensar un poco lo que nos está pasando hoy, teniendo en cuenta, bueno, que justamente hay una carrera que intenta mantener el número de estudiantes con todo lo que está ocurriendo y es una gran pelea. Y la otra película, también más o menos de la misma época, en este caso es La Cosa, de Carpenter. Es una película que transcurre en la Antártida. Es algo parecido a Alien, pero con una particularidad. El alien se va reproduciendo tomando los cuerpos y la forma de los distintos seres humanos que van padeciendo en esa base. Esa también es una metáfora que se introduce con respecto al neoliberalismo y especialmente me parece que fue muy pensada en un contexto de una pandemia que me parece a mí que no ha sido lo suficientemente pensada para poder medir las consecuencias de lo que iba a venir. Es un contexto, en el contexto de la pandemia yo creo que ahí hay una clara derechización de la sociedad. Pero principalmente a mí lo que más me preocupa es la derechización de sectores progresistas, que empezaron a señalar, a ponerse la gorra, que los chicos que vas tantas veces al almacén, que los pibes están en una plaza besándose, como si a los 15 años, 16, tus hermanos no estuviesen a full y no podrías besarte. Esa prohibición me parece que se atenta contra el erotismo, lo que está ganando es el tánatos, se gana la muerte. Y eso me parece que es el objetivo principal que hoy se está estableciendo. Desde siempre el capitalismo estableció que nosotros somos piezas descartables. Pero hoy, al no existir una oposición, al no existir un camino alternativo al sistema capitalista, al estar en una época que, como bien planteaba Mark Fisher, es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo, es lógico que me parece que esto está ocurriendo. Porque también yo puedo ver en el campo educativo, me preocupa, ¿no?, la falta de formación política. Que se confunda una clase con una bajada de línea berreta, con tratar ciertos temas, sí, con la necesidad, ¿no?, que implica el tratamiento de los temas, desde el punto de vista teórico, de la contraposición de los marcos teóricos, de la interpretación de una imagen, de un texto, de acompañar, no de estigmatizar la pobreza. Me parece que uno de los máximos errores es eso, estigmatizar la pobreza. Se reproduce de alguna manera algo que se había dado en el 73 en Chile,
cuando se repartían los manuales de Marta Hanecker, ¿no? Creyendo que la clase obrera no podía entender un autor como Marx, como Lenin, por nombrar algunos, Claro, ¿no? que estaba Habría solo que facilitarle todos. Entonces, desde el momento que caemos en esa trampa, me parece que estamos haciendo un juego en sistema. Yo ahí pensaba, Joaquín, vos decías que estás de ayudante de cátedra en una materia de primer año. ¿Cómo llegan los estudiantes? Porque la mayoría son egresados de escuelas públicas. Bueno, mira, yo te voy a contar mi hermano, el caso estricto de mi hermano. Mi hermano es un pandemial, sería, o sea, terminó el secundario en la pandemia. El chabón hizo 2 años virtual, asincrónico, y los 3 años anteriores tuvo muy pocas clases. Muy pocas clases. O sea, él hizo los cálculos y tuvo un 30% de las clases que tendría que haber tenido. Y él tiene la posibilidad, ahora está estudiando en la Universidad Nacional del Sur, está en el 3er año de Ingeniería en Sistemas, un pibe que tiene un bocho tremendo, pero mi familia, mis viejos, tuvieron la posibilidad de decir, bueno, mandarlo a clases particulares, como que no pierda la conexión con el estudio en sí. Pero realmente yo creo que mi ley no es el destructor de lo público, o sea, o no es el único destructor de lo público. Yo creo que la educación ha sido bastardeada desde hace un par de años ya. O sea, yo en la universidad nos encontramos con compañeros de la universidad que les cuesta hacer un análisis de un texto, la comprensión de un texto, textos que no son complejos. Entonces me parece que ahí también hay que hacer como una autocrítica de decir, bueno, nosotros que somos los defensores moralistas de lo público, ¿qué fue lo que hicimos para defender o para dejarlo lo más alto posible? Ahí entran tanto el rol de los sindicatos docentes, de los sindicatos no docentes, de los proyectos de laburo. Es como algo que hay que, o sea, si queremos hablar de esto estrictamente, tenemos que hablar de eso también. Porque yo soy primera generación de universitario de mi familia, junto con mi hermana. Mi papá albañil, mi vieja empleada de comercio. O sea, soy la primera persona de toda mi familia histórico que pisa una universidad. Entonces, a mí la educación pública me cambió la vida. O sea, y es algo que yo lo siento realmente y lo defiendo y intento responder a eso que me ha dado la educación pública. Pero siento que el sistema educativo no estuvo a la altura, ni en la pandemia, ni lo está ahora, ni lo va a estar mañana, junto a los estudiantes. Entonces, soy el primer defensor, pero también yo siento que tenemos que rever un poco. Digo, la escuela sigue siendo la misma hace 50 años, no puede ser. O Algo sea, está pasando. 100. Sí, en realidad la idea es que cualquiera puede. Yo hago moderadora, pero cuando quieran responderse o preguntarse, No, que, a ver, el tema es que hace 50 años uno sabía lo que era un teorema en la escuela primaria. En la escuela primaria sabíamos qué habían sido las invasiones inglesas. Llegábamos más o menos sabiendo lo que era el primero y segundo gobierno de Rosas. Teníamos una ubicación geográfica de donde estaba Francia, España. Sabíamos algo mínimo de reformas borbónicas. Todo eso se ha perdido. Entonces, si que realmente queremos defender la educación, tenemos que ser lo suficientemente autocríticos y entender que todo esto forma parte de un proceso de destrucción para lograr que haya un pueblo que piense lo menos posible. O sea, si el Estado, indudablemente la construcción del Estado en Argentina, nace a partir de un genocidio. Todo Estado nace a partir de un genocidio. Es mentira que los Estados no nazcan a partir de un genocidio. El proyecto de construcción de nuestro Estado nace con un genocidio fundante,
que es el genocidio sobre los pueblos originarios. La única igualdad que había en ese momento, que es el del Estado liberal, es el del acceso a una escuela primaria. Se la garantizaba con una intención, que era la intención de construir un tipo de ciudadanía. Para eso tenías que saber un tipo de historia, dejar de hablar una lengua, pasar a hablar otro tipo de lengua y llegar con ciertos parámetros dentro de un campo literario aceptado, sí, por un Estado que estaba manejado por las clases dominantes. Eso podemos decir que duró hasta que se desmantela el Estado benefactor, hasta que se desmantela la Argentina industrial, y ahí empieza a adquirir un nuevo rol. ¿Por qué? Porque hay una gran competencia. La subjetividad hoy la construyen los medios desde hace mucho tiempo. Entonces, si nosotros queremos tirar una disputa, nosotros tenemos que politizar las aulas. Y si los lugares donde los futuros docentes no están politizados, vamos a tener docentes que lo único que van a hacer es repetir lo que les da en un manual. Van a cumplir con un horario, pero realizando lo menos posible. No van a poder pensar interdisciplinariamente. Van a ser docentes que van a hacer un montón de cursos por puntaje, porque dentro de la lógica neoliberal lo principal es la competencia. A ver quién sobrevive en esa nave, ¿no?, donde estaba ese alien. Y no es una lectura por mero placer. Entonces, cuando uno no tiene una lectura por placer, no ve cine por placer, ¿cómo puede contagiar el placer a estudiantes que realmente necesitan ampliar una cultura general? Si hay algo que nos garantiza, por lo menos en la universidad pública donde yo egresé, por lo menos que es la UBA, la carrera de Sociología, una carrera hiperpolitizada, fue la posibilidad de haber ampliado una cultura general, de haber conocido ciertos autores, no solamente sociólogos, escritores, leer a Roberto Barro, ver a Borges, poder ver cine, poder ver un docente que una tarde cayó con un director como Bernard Tavernier, me voló la bocha, me voló la cabeza. Entonces a mí me pasó eso, y no vengo de una familia de intelectuales, y yo intento volcar eso en las aulas, y veo que el resto no le interesa, no lo ve. Algo está fallando. Sí, Creo que ese es uno de los puntos, coincido con lo que vos estás planteando. A Y es mí una me discusión parece- política la que tenemos que darnos. es política, y también me parece que ahí vuelve a nuestros quienes están administrando, ¿no? Los gobiernos, porque si no sostenemos reformas íntegras realmente de educación y vamos cambiando según convenga económicamente el presupuesto o lo demás, ¿a dónde se fundamenta? Sí, me hace acordar a la frase de Borges que dice: no se puede obligar a nadie a leer porque no se le puede obligar a sentir placer. Entonces hay algo en la búsqueda también del placer y del deseo, ¿no? O sea, hay algo que tiene que ver con poder provocar el deseo en los demás, y nosotros como formadores, ¿no? Para mí no solo falta formación política, sino también formación académica. Está prestigiada la formación académica en función de conseguir ciertos logros, y todo fácil. Digamos, todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser instantáneo, todo tiene que resolverse ya, y todo es por acreditación, ¿no? Por acreditación y por mérito, por acreditación y mérito. Entonces, en esa vorágine perdemos de vista el poder disfrutar nosotros como docentes, y poder contagiar eso, y poder provocarlo en los demás. Como consecuencia lógica también estaría esta invitación a la militancia política, y a generar nuevas formas de militancia, porque sabemos que la forma del siglo XX, del siglo XIX ya no es, porque se dislocó el espacio, la territorialidad es otra. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar, pero para pensar conjuntamente tenemos que darnos los tiempos también que suponen el disfrute de sumar el capital cultural, ¿no?, del que hablaba Bourdieu. O sea, ¿por qué es un tema de capital cultural? Porque ese es el capital, no solamente el capitalismo va en contra de nosotros, de sacarnos la materialidad, de dejarnos en la pobreza absoluta, sino también en la pobreza cultural. Es justamente en contra a lo que van atacando de modo directo y de modo indirecto también. Pero entonces, según los escucho, somos todos y todas responsables.
Sí, cuando claro. se habla de que qué mala es la educación pública, qué mala es la salud pública, que entramos todos y todas ahí adentro y quienes deberían estar gestionando o políticas públicas también, ¿no? A ver, yo me hago cargo de lo que me corresponde sin dudarlo, pero coincido en esta cuestión de la inmediatez, del llame ya, de la relación que implica esa relación con la pantalla, el aislarse, que la comunicación esté mediada por pantallas, rompe con la comunicación cara a cara. Y por otra parte, en la medida que se van perdiendo las palabras, el uso de las palabras, se está perdiendo la capacidad de poder comprender el mundo. Si yo estoy fallando en esto, en el momento de entrar a un aula, de dar clases, de intentar generar lo mejor, le estoy fallando a un montón de familias. Entonces yo puedo tener un discurso re progresista, re copado, pero si yo fallo en esto que vos estabas comentando, yo estoy siendo un hipócrita. Y cuando yo hablo de la cuestión política, no, en lo personal no hablo de una cuestión militante. Estoy hablando de transformar el aula en una especie de ágora, de transformar el aula en un lugar donde se pueda construir nuevas ideas, donde el pibe que nunca tuvo la posibilidad de acceder a un libro, che, ¿de qué me está hablando ese chavo? Está bueno lo que me está diciendo. Che, ¿puedo entenderlo acá? Y Pero romper digo, con esa algo, no era porque la escuela, según Bourdieu, sí logra eso. Que sean los hijos de los intelectuales los que vayan acá y allá. Y yo no quiero reproducir esa lógica, porque yo no quiero que un pibe de un sector popular, hijo de un albañil, o la hija de una ama de casa, diga, no, a mí me toca laburar en la anónima. Yo quiero resignificar eso. Porque si se puede resignificar eso, ahí sí estamos teniendo un triunfo contra el sistema. No, también lo mejor que le puede pasar a la educación pública es que los hijos de los obreros estén adentro. O sea, ahí realmente es donde se produce una revolución del pensamiento también, porque, digo, se suman otras perspectivas, entonces, o sea, es como una unificación, o sea, yo en eso coincido plenamente. Ahora bien, ¿cuál va a ser la propuesta que le vamos a dar a los pibes? O sea, algo que nos pasa es que, hablando de la universidad acá, que hay una desmovilización tal de los pibes, que es muy difícil reunirlos. Y nosotros ahora estamos empezando a implementar, o sea, nos juntamos 5 o 6 compañeros que decimos, che, esto no puede seguir así, lo tenemos que empezar a cambiar, y empezamos a hacer actividades presenciales, a darnos las caras, a charlar, a juntarnos a disfrutar de ver una peli, de jugar al ping pong, de escuchar música, y volver a crear esos espacios donde nos veamos, o sea, la importancia de la oralidad, o sea, de vernos cara a cara, ¿no? Esa tradición que tenemos la especie humana de transmitir el conocimiento, de debatir, o sea, estos espacios. Y está empezando a funcionar. De a poco. Porque hay necesidad también. Y porque hay necesidad de crear esos espacios. Sí, sí. Porque yo no creo que a los pibes no dé lo mismo lo que está pasando. Yo creo que lo que hay es una mala interpretación de la época. Y creo que Milei y todo este sistema fueron los que mejor interpretaron la época en la que estamos viviendo. Tal cual. Entonces, y nosotros nos quedamos culpando al trabajador que dice yo tengo que mañana salir a trabajar igual, o al estudiante que votó a Milei porque no le supimos dar respuesta, porque no tuvo clase en 3 años, porque la escuela es un desastre, porque se le cae a pedazo el techo del aula. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros tenemos que dar respuestas concretas. O sea, no es qué pasa si no está la universidad, es qué pasa si está la universidad. Si está la universidad nos transforma el territorio. ¿Por qué está esta universidad acá? O sea, y ahí yo reconozco que también es un proceso y un proyecto de que esta universidad esté acá. Digo, que esté la carrera, la licenciatura en agroecología. En este valle, sé que hubo un proyecto para pensar un futuro mejor y me parece que está genial. Ahora, nosotros tenemos que vincular a los que se están formando ahí adentro al territorio. O sea, no podemos ser todos investigadores. No podemos. Necesitamos gente que esté en el campo
que esté, o sea, el vínculo con el trabajo, con la producción de alimentos, que también es algo que se está reviendo y se está repensando desde el estudiantado. Che, ¿cuál va a ser el objetivo de nuestra carrera en los próximos 10 años? Está buenísimo que lo puedan replantearse también los mismos estudiantes. El ¿no? tema que hoy por hoy los territorios no lo tienen, no está el dirigente político porque no se embarra, ¿no? Esta es la iglesia evangélica de hace mucho tiempo. Claro. Yo pienso, a mí me gusta mucho el cine, hoy pienso en una película de Héctor Babenco de los 90, que es Juan de los Campos del Señor, con una Daryl Hannah, bueno, perdón, hermosa, muy joven. Y ya en ese momento Babenco estaba mostrando la entrada de la iglesia pentecostal en el Amazonas, en lo más profundo del Amazonas. Entonces hay algo a pensar. En medio de la crisis de los 90 hay una investigación interesantísima de Merklam, que es un antropólogo, que trabajó sobre la resignificación de los espacios territoriales, ¿no? Y la entrada de la iglesia pentecostal en los barrios populares. Hizo un montón de entrevistas. Y justamente lo que te daban, dice, no, pero me están dando la respuesta que otros no me dan. Entonces, que ustedes estén planteando esto me parece sumamente enriquecedor. ¿Por qué? Porque se están planteando cómo juntarse, se puede plantear qué tipo de economía es el debate, una economía social, un desarrollo local, desde una mirada agroecológica. Eso también implica también debatir algo que hay un punto en común que viene desde la década del 90, no importa quién gobierne. No importa quién gobierne, el modelo económico sigue siendo el mismo. Está centrado en el extractivismo, está centrado en el monocultivo y está centrado en una mirada en donde hay territorios que son aptos para sacrificar y poblaciones que son aptas para sacrificar. Y no importa quién gobierne. Vamos a relacionar eso que salió ahora con el último video, que tiene que ver con somos el país en el ranking más endeudado, ¿no? ¿Y qué relación tiene ese endeudamiento con esto que se está planteando? 7 países más endeudados con el FMI al 2024. Séptimo, Angola. Sexto, Colombia. Quinto, Pakistán. Cuarto, Ecuador. Tercero, Ucrania. Segundo, Egipto. Primero, Argentina. Somos el país más endeudado. ¿Por qué seremos y para qué? Bueno, el discurso de Milei el domingo fue un mensaje para los acreedores. Fue decir, che, si tengo que seguir fajando viejos, lo voy a hacer. O sea, yo lo escuché el lunes, creo, así medio... Ah, no, yo lo escuché. El No, mío, no, te la bancaste. Pero es un mensaje claramente para los acreedores. O sea, para mí está proyectado pedir un préstamo porque esta situación es insostenible. Y fue un mensaje que le dijo, no, Argentina va a pagar, o sea, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. O sea, es algo así. Y lo gracioso es que a su derecha estaba Caputo. O sea, estaba sentado el muchacho que parece un gran chiste. O sea, Pedimos plata y no es para Caputo, pedimos plata para Caputo. La cuestión a la gente, esto, crear nuevas formas de territorialidad, de construcción de sentido. No pedimos plata para eso. no, bueno, está el muchacho que pidió plata en el otro gobierno, o sea, entonces es bastante, o sea, yo me sale a reírme para no llorar, o sea, porque si no digo, es jodido. Pero bueno, vuelvo a decir nuevamente, yo quiero dejar de hablar de Milei porque me parece que coincido con lo que decía vos, que es un fusible dentro de ese tablero, pero ahora nosotros le estamos votando, o sea, el presupuesto que presentó va a salir. O sea, van a negociar 3, 4 estupideces los diputados y los senadores del peronismo y del radicalismo y va a salir. Entonces, también
tenemos un cipallismo de nuestro lado, si queremos hablar de lados, de buenos y malos, que es vergonzoso. A mí yo siento mucha vergüenza. O sea, tuve un momento bastante jodido de militancia, porque nosotros fuimos a repartir boletas de Alberto a Loma del Medio, a los vecinos. Fuimos a mirar. Y yo ahora con qué cara miro a Guille, que vive en el Almafuerte y que tenía piso de tierra cuando le fui a dar la boleta, y le dije, compañera, yo creo que este proyecto va a ser bueno y que vamos a hacer lo posible para que vos vivas mejor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nadie se hace? Porque creo que nadie se hizo cargo de esas derrotas, ¿no? No, a mí, con respecto al tema de la deuda, hay algo que a mí me parece que es clave, ¿no? Que el primer empréstito es con la banca Baring Brothers en el año 1824. O sea, es una vieja protagonista y siempre ha servido para enriquecer a las clases dominantes, para construir sus ejércitos, para aplastar cualquier tipo de levantamiento que se pueda dar contra la oligarquía porteña y posteriormente contra sus burguesías del interior que se conformarán finalmente las clases dominantes, y siempre han estado presentes. Hay algo que a mí me parece interesante que se da en plena dictadura, cuando Alejandro Olmos inicia el juicio de la deuda. La resolución de ese juicio se da en el año 2003, con el juez Ballesteros. Sale la sentencia, el tipo más o menos como que se lava las manos, envía el dictamen del juicio al Congreso, y en ese dictamen expresaba claramente que la deuda externa contraída en la dictadura burguesa militar era ilegal, era ilegítima, era fraudulenta. Estaban todos los protagonistas de la estafa, todos, nombres, apellidos, empresas, y no se hizo nada. Con respecto a la deuda que decide firmar el acuerdo Alberto Fernández, era sabido. El momento que se firma, yo estaba en una casa y digo, mirá, si se firma esto, el próximo gobierno es de derecha. Dice, no, pero no se puede hacer nada. Entonces, para mí hay algo que es clave. Si hay hambre, la única deuda es con el pueblo. Si no hay hospitales, la única deuda es con el pueblo. Si no hay salud, si no hay buena alimentación, si no logramos cubrir no nuestras necesidades básicas, sino nuestras necesidades básicas totales, que es lo que implica también darnos gustos, poder irnos de vacaciones, poder disfrutar. Lo otro es lo que nos han metido en la cabeza, donde nosotros tenemos que cubrir la canasta básica y con eso conformarnos. No, nuestra conformación de derechos humanos, ya que está tan de moda esa palabra, también pasa por cubrir los gustos y el disfrute. Entonces hay una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Se tiene que elegir. El gobierno anterior eligió que la prioridad era firmar un acuerdo con el FMI de una deuda que había servido pura y exclusivamente para fugar capitales y para enriquecer a una minoría. Y por lo tanto son responsables del triunfo de Milei, porque son responsables del gobierno desastroso que tuvieron, y al día de hoy no han hecho ningún tipo de autocrítica. No bajaron y dijeron, che, nos equivocamos, no fueron a ese vecino que vos comentás a pedir perdón. No, y después nos exigen a los jóvenes de que no tenemos participación. Entonces, digo, esa es nuestra manera de convocar a la juventud, diciéndoles son unos idiotas que no participan. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que ser honestos, o sea, pero y ser honestos de verdad. O sea, yo creo en los proyectos colectivos, o sea, yo creo que Argentina es el mejor país del mundo, o sea, amo ser argentino y siento que podemos ser una nación increíble, pero tenemos una vocación de cipallismo que es brutal. Entonces, ahí yo creo que es donde tenemos que rever. Pero es un momento muy complejo porque, yo hablo de los compañeros de la universidad, ¿no? Cada día es más difícil poder sostener una carrera, cada día es más difícil poder crear espacios como para decir, che, juntémonos a debatir, por la vorágine misma, porque tienen que laburar, porque no llegan a pagar el alquiler, porque tienen que morfar,
porque tienen que ver cómo hacen para poder tener y crear los espacios para estudiar. Entonces, ahí me parece que tenemos que empezar a diseñar. Nosotros, con todas las limitaciones que tenemos, estamos intentando buscar una forma. Por lo menos, no para cambiar el mundo, sino para cambiar la situación de los compañeros de la universidad, por ejemplo, ¿no? Y ahora si se viene el veto al presupuesto votado para la universidad, Bueno, ¿qué se piensa? esa es una situación para mí que está bien clara lo que va a suceder. Se va a vetar y habrá una marcha federal nuevamente. Hay que ver qué termina arreglando el radicalismo, porque en esta situación los primeros que arreglaron en abril fue la UBA, que de un día para el otro llegó como, bueno, ya está solucionado, chicos, a la próxima marcha no vamos a ir. A mí me causa mucha gracia porque estamos diciendo, hoy por hoy son protagonistas los radicales, ¿no? De la nada tienen un protagonismo importante. Que históricamente no traían. Claro. Sí, a mí me parece que es muy críptico también el planteo que hace. Igual coincido en que Milei no es causa sino consecuencia, ¿no? Y es como un resultado, es un reflejo de lo que en algún lugar somos, también, como pueblo. No deja de ser nuestros dirigentes, nuestros representantes, son el reflejo de lo que somos en algún lugar. Entonces, en ese sentido, ver, cuando veía la presentación del presupuesto, las palabras elegidas para referirse a distintas cuestiones y lo críptico dentro del manejo del lenguaje. Lo críptico intencional, porque a mí no me importa el déficit cero. A mí me decís equilibrio fiscal y yo me imagino una balanza como el signo de Libra. Entonces me hablas de equilibrio fiscal y yo no sé de lo que me estás hablando, y yo que tengo formación académica. Digo, es extenso el sector de la población que no sabe de lo que le estás hablando cuando hablas de equilibrio fiscal. Y realmente no se come, digamos. Es algo que en definitiva uno puede analizar y decir, sí, bueno, está hablando de esto, y tipo te lo pone como, sí, venimos gastando más de lo que recibimos, o más de lo que tenemos. Y bueno, está bien, pero ¿y ese ajuste a dónde nos va a llevar? Porque claro, en definitiva es ajustar socialmente, ¿no? Porque aparte habla de ponerle un cepo al Estado, como si fuera consecuencia del endeudamiento estatal, como si el Estado hubiera sido el que justamente se quedó con esa deuda, la adquirió cuando fue realmente hacerse responsable de deuda privada. En realidad las deudas siempre fueron privadas y el Estado asumió esa responsabilidad de deuda. Entonces, en ese sentido, también si el préstamo que recibió Macri fue para que se la fugara Caputo, que estaba ahí sentado, hablando de déficit cero. ¿Por qué no dio el ministro de Economía la presentación? ¿Por qué no hizo el ministro de Economía la presentación del presupuesto? Yo creo que le da vergüenza. Sí, yo creo que le daría vergüenza, no sé. Digo, no pero de repente hay como cierta, no lo digo en chiste igual, pero pensándolo seriamente, no tienen un tipo está sentado ahí a la derecha del presidente, y el presidente pensando, no la presenta hasta el ministro de Economía, lo presento yo y te hablo de déficit cero, cuando en realidad toda la deuda que fue adquiriendo nuestro país en los últimos años, por lo menos sabemos que gran parte de los responsables estaban ahí en ese recinto. A mí ahí también me parece, y volviendo un poco a los conceptos, y que también se van perdiendo y se empieza a cobrar sentido de otra manera, que esta cuestión también de presentar el presidente el presupuesto y no el ministro de Economía, es porque no dijo nada, en realidad no dijo nada. Dio conceptos. Pero socialmente no sabemos. Después hay que sentarse a leer lo que se presenta, lo que mandan, pero en realidad ahí no dijo nada. Entonces, el común de la gente, si yo estoy en mi casa, no entiendo qué me está diciendo, a dónde va a poner plata, dónde va a sacar, ¿no? No queda muy claro todo. Digo que lo críptico es intencional, porque no le está hablando al pueblo, le está hablando a los acreedores, como decía él. ¿Cuál? Bueno, como siempre, nos quedan corto el tiempo porque se
van apareciendo cuestiones interesantes para seguir conversando. Yo, una cosa, con respecto al tema de la universidad, hay algo que me parece que no sé si lo he visto, pero es alguien que odia todo lo que tenga que ver con los aspectos culturales. Los aborrece. Y eso, desgraciadamente, tiene eco en gran parte de esta sociedad. Hace muchos años que yo no veía un mandatario haciéndose, ¿no?, sintiendo orgullo de esa ignorancia, pero también de una gran parte de esta sociedad. A nivel mundial, ¿no? No en vano existen los terraplanistas y que se sienten orgullosos. Si uno compara la situación actual con los años 70 y ve las vedettes, o las que eran modelos, en los 70, por ejemplo, alguien te iba a decir, cuando le preguntaba si leían, sí, yo leo Cortázar. Más allá que no lo lea, pero al menos lo careteaba. Hoy es todo lo contrario. Y eso me parece que es uno de los puntos que uno puede ver para apuntar a destruir las universidades y los espacios donde se pueden construir cuestiones culturales y de encuentros. El cine, todo lo que es el arte, todo lo que tenga que ver también con cuestiones populares. Porque se intenta volver a la Argentina anterior a 1920. Es esa Argentina para unos pocos, pero con una gran diferencia, porque esa Argentina que es constituido de una mirada liberal positivista, era la oligarquía con olor a bosto que hizo el Teatro Colón. A estos ni siquiera les interesa eso. Igual yo creo también que en términos culturales hay una desvinculación muy fuerte, porque creo que también causa la globalización brutal que venimos atravesando hace un par de años, como que nuestra cultura está mal vista. O sea, digo, en términos, podemos hablar de música, podemos hablar de cine, podemos hablar de la pintura, o sea, de lo que quieras. Y es fundamental que nosotros como nación tengamos una proyección cultural, porque habla de nuestra identidad también, o sea, más allá del encuentro, del disfrute, o sea, en esos espacios es donde se produce también un aspecto vital de la identidad, ¿no?, como pueblo. Y digo esto y por ahí suena medio naif, ¿no?, pero Estados Unidos, en la segunda industria que más inyecta guita, es en las industrias culturales. Sí. La primera es la de las armas, la segunda es la cultural. Entonces, digo, tanto que miramos para el norte... Podríamos copiar las cosas. No, pero y lo digo realmente con noción de esto, ¿no? Ahora nos pasa que el cine está pasando por un momento bastante delicado, pero también está sucediendo que están viniendo las grandes plataformas a contar historias a nuestro país. A mí me pasó, por ejemplo, de trabajar este año en 2 películas de Netflix random, de afuera, que se vinieron a grabar acá. Entonces, como que son territorios que vamos perdiendo y que los van ganando, o sea, no están ahí olvidados. Entonces, creo que también es el desmalentendimiento, o sea, como, no sé, vamos de mal en peor, pero es proyectual, o sea, como que está bien pensado, o sea, y esos datos no son menores, y son concretos y nos afectan en el día a día. Y en la ideología. Perdón, y quiero terminar diciendo algo, que nosotros hace unos años venimos haciendo un festival en la universidad que se hace todos los años, que es el Festival Artístico Audiovisual, y este año lo vamos a hacer, se hace a fines de noviembre, así que invitar a toda la comunidad del pueblo. Se pasan los cortos y películas que se producen acá en la universidad, así que es para que vaya toda la familia. Bueno, cuando tengan el flyer, dale, los avances, lo traeremos. lo traen y Muchas gracias. compartimos.
Bueno, ya me están haciendo seña de que estamos llegando a las 21 horas, así que por lo tanto vamos a recordarle quiénes son nuestros auspiciantes. Supermercados El Chaqueño, el del frente de la Virgen, claro. Tenés que comprar, conseguís todo. Te lo digo bajito porque por ahí andás recorriendo alguna góndola y encontrás al dueño. Claro, es un supermercado familiar. Nosotros te lo recomendamos. Buenos precios, excelente atención y esto importante. Al dueño lo encontrás entre las góndolas. Supermercados El Chaqueño, el del frente de la Virgen. También te queremos sugerir, claro, en estos tiempos tenés que hacer un evento, tenés que hacer un bingo, las escuelas, juntar plata, viajes egresados de fiesta y eventos. Comunicate al 2944-631009, 2944-631009 es la vía de comunicación. Tablero, bolillero, conducción del bingo, sonido, publicidad, todo lo que necesitas para conducir un bingo, ahí lo tenés. ¿Sí? De fiesta y eventos, comunicate al 2944-631009. Bien, bueno, agradecerles la participación, gracias por haber acompañado en este día que me tocó conducir el debate. Fue un gusto, la verdad. Bueno. Se me pasó volando aparte el tiempo. Pasa volando el tiempo. Y seguramente los convocaremos en otra instancia para seguir debatiendo y analizando la realidad cotidiana, cercana, un poco más lejana, pero que nos afecta a todos y a todas. Muchas gracias a los compañeros que pusieron al aire. Nos encontramos el próximo miércoles a las 19:30 horas para seguir debatiendo, intercambiando ideas y construyendo sentidos.